Hoy estamos con José Iglesias García Arenal y con Azahara Cerezo. José desarrolla su práctica artística y curatorial desde Los Santos de Maimona, en proyectos de larga duración que abordan las políticas de la memoria, el extractivismo y cómo ciertas violencias configuran los territorios. Vamos a conversar sobre Plataforma MAL, una asociación dedicada a la investigación y creación artística que dirige desde 2019, y de las llamadas urbanidades difusas del suroeste ibérico, entre otras cosas. Azahara Cerezo es codirectora de Cultural Rizoma en Celrà, Girona, y colabora asiduamente con Plataforma MAL en distintos proyectos. Su trabajo indaga en los efectos de la digitalización en el territorio. Hola José, hola Sara, bienvenidos y muchas gracias a los dos por estar acá. José, me gustaría empezar compartiendo algo que me encontré al leer tus escritos y en los proyectos de Plataforma MAL en general. Preguntas sobre el territorio, como quién habita las fotovoltaicas o cómo vivir en una zona de sacrificio, que sirven para pensar en estos temas de otra manera. Entonces, para quienes nos escuchen, me gustaría si pudiéramos abrir esa puerta. ¿Podrías contarnos un poco más de dónde surgen estas preguntas o qué observaciones y experiencias hay detrás y cómo fueron apareciendo en el trabajo de la plataforma? Pues, hola, Merlina. Pues un gusto estar aquí conversando y con Azara también. Claro, es una pregunta muy amplia esta y ahí está, que se podría abordar de muchas formas. O sea, quizá lo primero es comentar que este trabajo desde Plataforma MAN, que también hay que mencionar que esto no, creo que no lo tenemos público en ningún sitio, Azara, pero que tú eres parte de la asociación también, de la junta directiva. Claro, el trabajo de Plataforma Mal está muy situado en eso que, como has dicho, llamamos las urbanidades difusas del suroeste ibérico, que es una forma de referirnos a la región llamada habitualmente rural de Extremadura, de una Extremadura amplia, de un suroeste de la península ibérica entre España, Portugal. Y Plataforma Mal hace un trabajo ahí con diferentes comunidades y mirando, haciendo un ejercicio de localización y pensamiento situado que trata de repensar ese territorio y de ahí el buscar otras formas de nombrarlo. Y hace una diversidad de prácticas que a veces tienen que ver con procesos de investigación más en un sentido, bueno, no investigación académica, pero sí una investigación más tradicional, en el que estamos haciendo una observación de algo y una búsqueda de fuentes, de testimonios, indagando, pero también hay una práctica más de activación del territorio, de colaborar con comunidades locales y generar procesos participativos. Y es de ahí de donde surgen estos proyectos en torno a minas a cielo abierto o proyectos de minas, grandes, inmensas instalaciones fotovoltaicas y otras formas que se podrían enmarcar dentro de la zona de sacrificio que normalmente están asociadas a la imagen de un desierto, de un espacio vacío o que al generarse esa gran mina o esa gran planta fotovoltaica quedan vacías y deshabitadas. Entonces, las actividades de Plataforma Mal tienen mucho que ver con darle la vuelta a esos imaginarios. Trabajar desde aquí y trabajar con gente que está habitando estos lugares y generando espacios de encuentro, de imaginación, otras formas de relacionarnos con estos territorios, de nombrarlos de otra forma y de imaginar que otros desarrollos son posibles. José, también así por apuntar una pequeña cosa. Bueno, hola Merlina, muchas gracias por invitarnos. También, no sé, no sé, a lo mejor más adelante podemos hablar más como de maneras de trabajar desde Plataforma Mal o tuyas como curador, etcétera. Pero también hay como algo me parece muy interesante que es esa mezcla o como ese peso tan grande, ¿no?, que hay desde Plataforma Mal de trabajar con el territorio, trabajar ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en concomitentes, ¿no?, como con personas que no son
digamos directamente, no sé cómo decirlo, como artistas, por decirlo así, Ujú. pero también hay una vocación de traer artistas de fuera, ¿no? Como que hay un Sí. diálogo y hay como un equilibrio, supongo, una búsqueda constante de ese equilibrio, pero creo que el peso cae mucho, ¿no? En el territorio y en las personas que ya están ahí y no al revés, ¿no? Como que muchas veces, bueno, en el mundo del arte pues parece que es al revés, ¿no? Que quien guía una institución o un centro de arte o una iniciativa son quienes vienen de fuera. Y yo creo que en este caso es a la inversa, ¿no? Y es una de las cosas que me parecen como muy especiales, ¿no? Sí, totalmente. Sí, gracias por señalarlo. O sea, partimos siempre de la conciencia muy clara de que hay un conocimiento en el lugar. No tenemos una intención localista ni particularmente identitaria y en ese sentido casi todas las actividades que hacemos hay un cruce de gente que viene de otras geografías, de otros contextos, intentar entender el territorio siempre como algo que está siendo atravesado y transformado de mil formas, pero pensando que siempre va a haber unos conocimientos que están en el lugar, unas prácticas y unos saberes, y lo que tenemos que hacer desde la práctica artística o curatorial o cultural en un sentido más amplio es encontrar las formas de ponernos en diálogo con unas prácticas, unos saberes que también que históricamente han sido excluidos de los centros metropolitanos de producción cultural. Sobre todo porque trabajas con proyectos de larga duración, ¿no? Y en esta relación que se genera con los espacios, con las personas, con las problemáticas más de cotidianas, ¿no? Del día a día. Ujú. eh, no sé, me parece interesante pensar cómo las herramientas del arte, cómo articulan y desarticulan o qué tipo de espacios generan en estas investigaciones. Mm. Sí. Claro, esto se podría abordar de diferentes formas, porque por un lado, a ver, hay un interés en la práctica artística y en situarnos como un espacio de encuentro de artistas y diferentes prácticas, por una cuestión que tiene que ver no tanto con el territorio, sino con las vías de financiación. Y es una forma de situarnos dentro de la producción artística y cultural, es una forma de también encontrar vías de financiar actividades que de otra forma son muy raras de presentar y son muy difíciles de encontrar financiación. Hay como una cuestión que está por ahí. Y por otro lado, pero digo, son como dos abordajes muy diferentes a tu pregunta. Hay otra cuestión que a mí me gusta pensarla a partir del concepto de poesía colectiva. Y es que, bueno, hay la práctica artística, las prácticas artísticas, creo que es mejor decirlo en plural, abren unos espacios de incertidumbre, de malentendidos, de conversaciones que puedan darse desde la incertidumbre, los malentendidos, los dobles sentidos, las contradicciones, que genera espacios de diálogo muy interesantes. Que fuerza a repensar cómo estamos mirando y nombrando lugares, que hace aparecer espacios que eran opacos o permite hablar de espacios comunes respetando su opacidad. O sea, es una herramienta. La práctica artística, o sea, se podría decir que antes me interesaba más, o en el origen de Plataforma Mal había un interés por prácticas artísticas más en un sentido tradicional dentro de los circuitos del arte contemporáneo, y cada vez hay más un interés de cómo la práctica artística puede generar espacios de diálogo y espacios más vinculados a experiencias democráticas en el sentido de generar foros de encuentro y donde poder tener conversaciones que vayan hacia lugares cada vez más interesantes y donde haya una propia reflexión sobre los lenguajes que estamos usando. Y digo aquí lenguajes en un sentido más tradicional de las palabras que estamos usando, como los lenguajes, en el sentido de que permite pues, incorporar otras experiencias estéticas, afinar la mirada, la sensibilidad. Eh, bueno, hay como esas dos vertientes, ¿no? Creo que para entender los procesos artísticos que intentamos impulsar desde Plataforma Mal. ¿Podrías traer algún caso que se te venga a la mente con respecto a esto, que no sé, alguna
Sí, a ver, por referirnos a cosas mucho más concretas, por ejemplo, una de las líneas que hemos desarrollado en los últimos años, en las que ha estado, en particular hemos estado trabajando también con Azahara, es un programa de residencias que llamamos Ramas, Tecnologías y Territorio, en el que invitábamos a un grupo de artistas con diferentes, bueno, diferentes lenguajes, disciplinas, a venir a Valverde de Burguillos, un pequeño pueblo del sur de Badajoz, para pensar desde su práctica en torno a la pregunta muy difícil de qué está pasando en el medio rural dentro del marco de la transición digital y energética. Claro, esta pregunta creo que hay mucha gente haciéndosela y menos mal, se puede abordar desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la tecnología, de la ecología. Pero este ejercicio de invitar a 6 artistas con lenguajes muy diferentes nos permitía entrar en un espacio como de incertidumbre y de abertura de caminos que no sabíamos hacia dónde nos podía llevar. Entonces, bueno, creo que la práctica curatorial de Plataforma Mal consiste también en intentar sostener esto lo máximo posible, estos espacios de preguntas en los que hacemos esta invitación a artistas a venir. Trabajamos mucho el formato de la residencia, intentando mantener las preguntas abiertas y retrasar dentro de lo posible el momento de la producción y de cierre. Por supuesto hay que hacerlo y de hecho es terrible cuando los proyectos de pronto no se cierran y se convierten en preguntas demasiado abiertas, casi como que se va goteando energía por ahí, no hay forma de taparlo. Pero parte de la práctica curatorial de Plataforma Mal consiste en intentar mantener esta pregunta abierta, hacer acompañamientos a artistas que han venido o de fuera de Extremadura o de otros pueblos de la región o de otros contextos, generar espacios de encuentro que a veces son más formales a nivel de talleres o de presentaciones públicas, o a veces un trabajo como más de acupuntura, de intentar, bueno, cruzar a esta persona con esta persona porque hay una intuición de que aquí puede generarse una conversación. Entonces, retomando esta propuesta de este proyecto que fue Ramas y que lo hemos cerrado de cierta manera el pasado julio, empezó en 2023. Bueno, se ha ido formalizando, ha terminado señalando muchos lugares que quizá también por estar aquí en el mismo territorio son difíciles de ver, porque estamos mirando cosas que quizá no nos tocan muy de cerca y de pronto invitar a un artista que viene de fuera, pues incorpora una mirada de extrañamiento y luego también nos ha forzado al alargar el proceso, a generar un vocabulario propio, a generar una especie de términos. Hemos trabajado muchísimo en torno al concepto de comunidades energéticas y seguimos ahora generando una comunidad energética. Nos ha obligado a generar un estudio compartido, un proceso de estudio compartido y situado en el territorio. Y hacerlo no solo la asociación Plataforma Mal, sino las comunidades con las que hemos trabajado, que en este caso, por ejemplo, ha estado muy situado en Valverde de Burguillos. Entonces, por concretarlo, este ha sido un proceso que ha estado como se ha ido desarrollando intermitentemente a través de pequeños encuentros durante cerca de 2 años, y que ha culminado en la primera edición de un festival que continuaremos, que llevaba por título Observatorio de la Luz, que ha sido un espacio de muestra de los resultados de estas investigaciones, de muestra y presentación de varias piezas artísticas, obras que han hecho este grupo de artistas, pero también un espacio de convivencia, y donde intentar generar vínculos y espacios de encuentro y a través de actividades performativas en el territorio y con las diferentes comunidades que hay. También creo que para tu manera de trabajar, José, desde Plataforma Mal, es como que también sostienes o procuras acompañar todo este proceso de trabajo, ¿no? Que es como de larga duración, pero de una manera también a distancia, ¿no? O sea, hemos tenido muchas videollamadas con el resto del grupo, o sea, como que hay algo ahí, ¿no? Que no es solo hacer una visita puntual o ir una vez a hacer la residencia y luego presentar, sino que hay un diálogo
Bueno, no sé, se han compartido muchísimos materiales, ¿no? Hay muchísimos emails cruzados con artículos, lecturas, etcétera. Y creo que eso también es como particular de la manera de trabajar de Plataforma MAL. Y también esta cosa de lanzar preguntas, ¿no? Que forma parte mucho de tu práctica también como artista, ¿no? Como que te gusta mucho trabajar desde la pregunta, ¿no? Y trabajar desde la pregunta porque yo creo que también abre como esta cosa de que no es obligatorio, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Como concretar o responder, pero en el fondo sí se terminan respondiendo algunas cosas o, ¿no? Se terminan desprendiendo algunas respuestas. Y creo que eso es como muy, como sí, como también algo especial, ¿no? De Plataforma MAL, porque al final sí se ha concretado en el Observatorio de la Luz, sí ha habido una serie de presentaciones o de piezas que se han producido, pero sin este horizonte, ¿no? De tener que producir algo en X fecha como muy cerrado, ¿no? Y en el fondo esa manera de trabajar sí, al final cristaliza, ¿no? Y funciona, por decirlo así. No sé si puedo usar esa palabra, pero no sé, como que me parece muy interesante esta cosa de las preguntas y de la poesía colectiva, ¿no? Y de cómo desde la práctica artística también incluso puede ser un espacio para lanzar preguntas desde la ingenuidad, ¿no? Como, ¿qué es una comunidad energética, ¿no? Que es como, wow, o sea, estamos lanzando esta pregunta, pues sí, ¿no? Y desde la práctica artística se pueden repensar todos estos términos, todos estos significados, ¿no? Sí, sí, hay un intento como de hacer preguntas y comprometernos con la pregunta, ¿no? O sea, como, bueno, ir hasta ver realmente hasta dónde nos llega y pensarlos muy, irnos a la gramática, ¿no? A cada uno de estos términos, casi entenderlas como, bueno, con ecuaciones que hay que construir muy bien para ver hacia dónde nos llevan. Y ahí es fundamental hacerlo colectivamente y a través de estos grupos de estudio bueno, Ramas se convirtió en un espacio virtual donde ir compartiendo información, materiales, durante el tiempo que el grupo no estaba aquí, en Extremadura. Pero también el formar grupos de estudio es otra cosa que hemos repetido mucho en Plataforma MAL. Tenemos un proyecto que es parar los relojes, que surgió como en momento como de respuesta a la virtualización pandémica y con la necesidad de encontrarnos. Entonces se ha ido construyendo, lo mantenemos intermitentemente desde 2020 como un espacio de encuentro que sigues en el territorio como grupo de estudio no virtual, físico, para ir bueno, preguntándonos cosas. Dicho así queda como muy abstracto, pero por ejemplo, en estos meses hemos estado trabajando en torno a comunidades energéticas y compartiendo espacio, bueno, estudiando diferentes materiales, a veces invitando a personas, bueno, que pueden aportar información. Por ejemplo, invitamos a En Verde, que es una cooperativa de energías renovables aquí en Extremadura. Y de pronto, pues, algo a lo que nos habíamos acercado más desde una perspectiva de la comunidad energética como una metáfora para tratar diferentes temas, bueno, nos aportaron información muy práctica, muy técnica. Entonces, sí, hay siempre como este interés de generar espacios donde podamos compartir espacio comprometiéndonos con preguntas, con esos espacios de incertidumbre que nos pueden llevar hacia algún lugar. Como es compartir tiempo, espacio, pero también mente, ¿no? Como esto que comentaba Sara de los materiales que se comparten y todos estos espacios de diálogo, me parece que a veces parece lo más natural del mundo, pero es súper importante mismo así, ¿no? Aunque sea... Lo digo también en el sentido de que cuando mencionabas esto de retrasar como el resultado y mantenerse el mayor tiempo posible en las preguntas, creo que siempre hay algo que es como bastante paradójico en el cruce entre un proyecto artístico y otras disciplinas que quizás son más fácticas o que tienen que ver directamente con la urgencia, ¿no? Cuando se trata de temas, por ejemplo, de cambio climático y estas cuestiones, o desigualdad, o bueno, si vamos más adelante, conflictos bélicos, que se
se piensa en cómo se mide el impacto, ¿no? Como, o se toman nociones que vienen de otras disciplinas que en el arte no terminan de tener sentido. Entonces me venía un poco esta pregunta cuando mencionaste esto, cómo lo trabajan desde Plataforma Mal el tema de, por ejemplo, el concepto de impacto o la idea de resultado, si es algo que a lo que atienden, si es algo con lo que tienen que lidiar por, no sé, a la hora de presentarse a fondos o lo que sea, o si es algo que no les interesa. Es un tema que le hemos dado muchas vueltas a la cuestión de la medición, ¿no? La medición de impacto y los procesos de evaluación, porque, bueno, es un tema que nos preocupa mucho y que trabajamos como cuestión en torno a la que hay que trabajar, es como el lenguaje de los proyectos, como un cierto lenguaje performativo que viene de una cosmovisión neoliberal de los proyectos, transforma, no solo transforma la percepción del territorio, sino transforma el territorio mismo en sentido material, a través de, bueno, proyectos de desarrollo del mundo rural, de digitalización y transición ecológica. Bueno, hay como todo una serie de corrientes que hemos mirado mucho desde Plataforma Mal. Y que nos ha obligado a reflexionar sobre estas cuestiones de evaluación. Hace 2 años, de hecho, hicimos un pequeño ciclo de parar los relojes, este grupo de estudios que te comentaba, junto a mi compañera, que es también parte de Plataforma Mal, Pau, que estaba centrado precisamente en medición y evaluación, pensando si los espacios de evaluación de proyectos, de medición de impacto de proyectos culturales, podían ser un espacio para generar otros imaginarios, si podíamos dar la vuelta a esos lenguajes para entenderlos como espacios incluso de ficción que nos podían llevar a otros lugares. La verdad es que la experiencia fue un poco dura. Normalmente los espacios de parar los relojes, pues nos juntamos y las temáticas son más interesantes, o son más, no más interesantes, porque me parece muy interesante, son más sensuales. Y justo esta edición de parar los relojes fue como, ¡fuf! ¿Por qué nos tenemos que meter aquí? Pero bueno, fue como una forma de abordarlo y al menos señalarlo como un espacio de urgencia. Y luego también porque por las dinámicas de escritura de proyectos es como algo que está en el aire todo el rato. Me estoy acordando de una sesión informativa de una convocatoria de la Fundación Caraso, con quien, bueno, hemos empezado a trabajar ahora precisamente, en la que se abordaba, ¿no?, la cuestión de medición y evaluación. Decía claramente, vale, el tema del que todo el mundo tenemos que escribir, pero nadie tiene ni idea. O sea, hay una absoluta ignorancia en torno a estos temas que en parte creo que es una especie de intento de salir de métodos de evaluación cuantitativos, vinculados también a una perspectiva binaria, cuantificable del mundo. Hay una repulsa a esa perspectiva. Entonces, hay un intento de salir de ahí y encontrar otros modos, y seguro que hay personas geniales encontrando esos otros modos. Para Plataforma Mal, por ahora es simplemente un espacio de incertidumbre, de pregunta y de urgencia que señalar. Sí, lo comprendo totalmente. Me parece súper interesante lo que contás sobre meterse también con los nombres, ¿no? Al final, estos conceptos que provienen de otras disciplinas en realidad encriptan un montón de información y en el caso de lo que es, por ejemplo, métrica o impacto, no solo están trayendo información de otro lado, sino que es una información que presiona también, ¿no? Y modela. Ujú, claro. Entonces creo que ese ejercicio que hicieron, que como decís quizás no era lo más sensual del mundo, pero sí que es importante poder apropiarse, ¿no? De estos conceptos como para que tengan sentido dentro de la propia práctica también, porque si no es como que siempre estás buscando quizás la forma de, no sé, de lidiar con eso sin terminar de resolverlo o sin terminar
sin que haya realmente una coyuntura, ¿no? Entre lenguajes, quizás. Sí, es un proceso también de desnaturalizarlos, ¿no? Estamos de pronto hablando un lenguaje con unos términos que hemos asumido como propios, que están modelando nuestra forma de percibir y nuestros espacios de encuentro. Y dices, un momento, ¿esto de dónde viene? No, o sea, esto se veía muy claramente con el término de zona de sacrificio. Bueno, es un término industrial para designar territorios desde afuera, desde otro lugar, y empezamos a trabajarlo, ¿no? En 2020, cuando empezó a tener impacto los proyectos de minería que se planteaban en Extremadura, y ahí iniciamos un proyecto que se llamaba cómo vivir en una zona de sacrificio, con interrogación. Y vimos que también se estaba extendiendo un término dentro de los movimientos activistas, ecologistas del territorio, y hubo un momento de echar así, pam, el freno de mano y decir, un momento, ¿por qué estamos hablando de zona de sacrificio? ¿O por qué estamos repitiéndolo tanto? Estamos de pronto entendiendo que estamos en una zona de sacrificio y asumiendo una mirada que no es la nuestra. Esto es una zona de resistencia. Necesitamos otros términos para hablar de lo que está pasando aquí. Es un poco también lo que está pasando con el término transición energética. ¿No? La transición energética eh, queda así muy contundente decirlo, pero no existe no hay una transición, hay una superposición de formas de generación de energía que no anulan las anteriores. Entonces hemos asumido totalmente el término transición energética y estamos teniendo un debate dentro de ese término, ¿no? De la transición energética la hacemos así, o la hacemos así, o qué necesitamos para hacer una transición energética más igualitaria o menos extractivista. Pero hay un momento de decir, un momento, ¿realmente transición energética es el término que deberíamos utilizar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hemos naturalizado? ¿Qué hemos interiorizado sin darnos cuenta de la transición energética? Por ponerte un ejemplo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Con el tema de zona de sacrificio sí que es que como que se empezó a usar a partir de un hecho histórico, ¿no? Sí. Por el ambientalismo. El tema de la transición energética, igual sí, o sea, me parece que hay que cuestionar o sea, todas las formas de decir, porque justamente cuando se globalizan de alguna manera también se descontextualizan y si bien, por ejemplo, quizás el ejercicio dentro del hecho histórico de haberlo recontextualizado para apropiárselo dentro de la lucha ambientalista, bueno, no va a tener la misma fuerza si se pierde ese ejercicio de recontextualización, ¿no? Como que si de pronto se adopta sin todo ese bagaje, que me parece que Ujú. en ese sentido, como lo mencionas, estoy de acuerdo. Y con la transición energética, bueno, quizás es más problemático todavía porque coincide también con el inicio, con el aumento drástico de conflictos bélicos, entonces es bastante hipócrita en ese sentido, ¿no? Como, Sí. eh, pero bueno, yendo justamente a esto de de la transición energética y que tanto vos, tanto tú como a Sara han mencionado esto de las comunidades energéticas que me parece súper interesante y sé que también ustedes están trabajando como profundamente, ¿no? En esta modalidad que digamos que es como una mezcla entre algo autogestionado y un impulso gubernamental, ¿no? Sí, las comunidades energéticas, bueno, han aparecido como en el contexto de la Unión Europea hace unos años, muy vinculadas a unos fondos para impulsarlas, ¿no? Y entendiéndolas como unas herramientas totalmente necesarias ante la crisis energética para generar otras formas de producción y consumo más localizadas y más igualitarias y participativas. Pero se han convertido así como muy opacadamente en un espacio de conflicto, en una trinchera que combatir, en el que de pronto te encuentras, pues, no sé, Endesa, Iberdrola, las grandes productoras y comercializadoras de energía, generando sus propias comunidades energéticas. Y por otro lado, también como pequeñas
empresas llamando a la puerta de ayuntamientos para gestionar una comunidad energética lo más rápido posible para ahorrar en la factura de la luz, que es una cosa fantástica y necesaria, pero parece que hay otros muchos puntos que no se estaban tocando tanto, que sobre todo es la potencia política de una comunidad energética. Hay que pensar en la parte de energética y hay que pensar en la parte de comunidad. Bueno, hay muchos ejemplos de comunidades energéticas que están haciendo un trabajo fantástico y que son también como muy referencias, ¿no? Para lo que nos interesa desde Plataforma MAL. Que lo que hemos hecho ha sido primero abordar esto dentro del programa Ramas que comentaba antes, abordarlo como un espacio de, oye, nos tenemos que enterar de qué estaba pasando aquí y empezar a hacer un trabajo de estudio colectivo que poco a poco ha ido dando forma a una comunidad energética que estamos organizando, que estamos lanzando, teniendo en cuenta que tenga en el centro prácticas culturales en torno a la energía, entendiendo que prácticas culturales es el ingrediente fundamental para una comunidad. Que la pregunta por las comunidades energéticas no puede ser únicamente técnica, tecnológica, o mejor digo, no puede ser únicamente técnica, porque bueno, no podemos hacer una separación entre tecnología y prácticas culturales o prácticas políticas. Claro. También me preguntaba José, porque ahí me pierdo yo un poquito, pero creo que con Víctor sobre todo, y no sé si también en diálogo con otras comunidades energéticas de la zona y tal, sí que habéis estado como revisando un poco estatutos, ¿no? de comunidades energéticas. No sé si hay algo, no sé, que te apetezca comentar, que habéis notado, que habéis comentado, no sé, de esas conversaciones con Víctor y demás. Sí, claro, con Víctor Ruiz Colomer es uno de los artistas que estaba en Ramas y con quien seguimos trabajando. Y junto con Jara Rocha tuvimos hace un año como una sesión de trabajo de varios días en torno a estatutos, ¿no? De cómo se estaban autodefiniendo las comunidades energéticas. Y bueno, lo que encontramos sobre todo era que era un espacio que podía ser muy interesante, pero también muy poco, muy poco explorado. Luego nos ha ayudado mucho a situarnos en estos temas esta cooperativa en verde, porque hacen un trabajo de producción y consumo de energía como cooperativa, pero también tienen una parte de ayudar e impulsar a la generación de comunidades energéticas en Extremadura. Entonces, por un lado, nos ha servido para meternos, ir introduciéndonos en un contexto que puede ser un poco difícil de entender, muy técnico y en ocasiones con información bastante opaca. Todo es muy difícil, si vienes de fuera, entender cómo funciona todo el mercado eléctrico en España. Entonces hemos intentado como entenderlo, pero también a ir haciendo un ejercicio de construcción y pensar qué otras comunidades, otra concepción de comunidades energéticas, pensando bueno, una comunidad energética básicamente es un grupo de personas unidas por una relación común con la energía. Entonces, desde esta perspectiva, efectivamente, ¿no? Un vecindario que se une para compartir el gasto de instalación de placas solares, tener una gestión local participativa y pues es por una comunidad energética, pero también un grupo de personas que se unen para impedir la construcción de una central hidroeléctrica, por poner un ejemplo, es un grupo de personas unidas por una relación común con la energía. Entonces, desde cierto lugar podíamos entender eso como una comunidad energética. Lo que estamos intentando es desvincular el término comunidad energética de la relación simplemente de producción y consumo de energía y buscar otras relaciones. Es una actitud un poco también provocadora, ¿no? Hacia las comunidades energéticas y hacia los modos de impulsar comunidades energéticas desde el Estado. Claro, es que es realmente me parece importantísimo porque si esto es algo como un momento en el que ese paradigma está cambiando, es el momento para preguntarse de qué manera está cambiando, porque justamente por lo que mencionan de que quizás también estos cambios siempre se capitalizan para que no sean cambios al final, ¿no? Para que sean Sí. solo un cambio cosmético. Quizás la energía sea como la forma más ilustrada
de este fenómeno de la relación entre tecnología y mercado, ¿no? Que deja fuera otras dinámicas posibles que quizás en su momento, en el momento en que se empezó a popularizar el uso de energía eléctrica, existieron, pero que después, bueno, ganó este modelo, ¿no? Que podríamos decir, no sé, el modelo de Edison. Entonces, este cambio que de alguna manera impulsa la idea de que se puedan generar comunidades para optimizar el uso de la energía, ¿ustedes lo ven como algo que es novedoso dentro de cómo se piensa la energía acá en España? ¿O les parece que siempre en realidad existió de alguna manera un modelo que por eso dio lugar a que pase esto de las comunidades energéticas? Mm, em, a ver, lo que vemos es que, o sea, comunidades energéticas siempre han existido porque la vida sucede dentro de procesos metabólicos inevitablemente. Lo que pasa es que ahora con la aparición del término comunidad energética se abre la puerta para hacer un trabajo más centrado en atender a eso, en eso que ya está sucediendo. Aquí adelante, pero estamos haciendo un trabajo de escritura especulativa de estos estatutos, de ver hasta dónde nos podían llevar, y uno de los puntos que para mí es de los principales, es decir, sí, estamos constituyendo una comunidad energética, porque tenemos que constituir una forma jurídica para poder existir como entidad jurídica, pero el ejercicio de constituir una forma jurídica es solo una visibilización de una comunidad energética que ya existía. O sea, siempre estamos dentro de comunidades energéticas, siempre estamos dentro de ciclos metabólicos. O sea, creo que estoy diciendo es como un poco, casi es una obviedad, ¿no? El tema es cómo se han ido construyendo los circuitos para hacer circular esa energía y comercializarla de una forma determinada, ¿no? Lo que acabas de llamar el modelo Edison. Em, y estamos en un momento que es muy interesante porque de pronto se abre la posibilidad de mirarlo de otra forma. Estamos en esta batalla por un modelo futuro a través del lenguaje dentro de una guerra de términos de transición energética, donde te encuentras a empresas hiperdestructivas presentándose como adalides del proceso de descarbonización. Es un conflicto muy propagandístico, muy de términos. Entonces, es ahí donde me parece que es fundamental hacer pequeñas muescas donde la práctica artística puede ser muy útil para cortocircuitar un poco la relación entre palabra y significado y hacer hueco para otras posibilidades, para otros procesos. O sea, sí, estamos haciendo un proceso que tiene mucho que ver con escribir y con escribir poesía, estamos jugando con términos, con significados, pero si lo haces de pronto escribiendo unos estatutos, que van a generar una forma jurídica donde va a haber personas, que va a agrupar a personas que van a tener la posibilidad de hacer unas intervenciones materiales a través de infraestructuras energéticas en el territorio, bueno, suceden cosas interesantes. Esto a Zahara, que es que no te he actualizado, pero justo la semana pasada es que estuve con Víctor y retomamos el ejercicio este de escritura de los estatutos. Que es que también es muy interesante el tener una especie de estatutos abiertos, donde todavía bueno, intentar explorar hasta dónde nos pueden llevar. Sí, también estaba pensando, ahora que decías esto del significado de las palabras, ¿no? Que transición energética, ¿no? Como tú hablabas un poco de ampliar ese significado, de cuestionarlo, etcétera, ¿no? Pero incluso pensaba en la twin transition, ¿no? Que son Sí. unos términos que hemos hablado bastante de ellos, ¿no? Y ya que es como una capa más de abstracción, ¿no? Que ya no es solo, bueno, transición energética, hemos asumido, ¿no? Un significado tal, pero ya twin transition es como que a lo mejor también a la vez en esa abstracción también hay una potencia para entenderla de otra manera, ¿no? Porque ya ni siquiera, o sea, no sé cómo decirlo, pero las palabras realmente no remiten a nada, por decirlo así, ¿no? Como que hay una cosa más desvinculada en relación a lo que se refiere, ¿no? Y que también puede ser ahí como una oportunidad para cuestionarlo, ¿no?
no sé. Mm. O sea, como no transición dual, transición gemela, ya, pero ¿no? Con que lo que engloba está por debajo, ¿no? Y hay como una operación ahí del lenguaje que ya es como que va un paso más allá, ¿no? En todo esto, como que me parece todavía más perverso. Como Mm. que es más para entendidos, ¿no? Como que tienes que saber qué se refiere a... Tienes que saber a qué se refiere. Sí, 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 sí. A la vez es eso, ¿no? Que a lo mejor es al no saber a qué el no saber a qué se refiere también es una oportunidad, ¿no? Para Mm. cuestionarlo, para reescribirlo, no sé. Sí. Sí, a mí me ha pasado ahí con el término de urbanidades difusas, que es un término que empecé a usar mucho en conversaciones, eh, no se sabe muy bien de dónde viene, se lo tomo prestado del colectivo Espectros del Urbano, que hablan, bueno, de las dinámicas de diseño del territorio bajo lógicas coloniales y hablan de urbanidades densas y urbanidades difusas. O sea, es una cosa como que podría tener su definición muy clara. Pero hace unos años empecé a utilizarlo en algunos textos o más en conversaciones cotidianas dentro de estos espacios, con rurales, entre comillas, y generaba un espacio de estimulante incompresión, de pronto decir, uy, ¿qué es eso de urbanidades difusas? ¿Me estás diciendo que no vivo en el mundo rural, sino en urbanidades difusas? Y era muy generativo, totalmente es lo que decías, ¿no, Azara? Que se generaba un espacio de incomprensión, de abstracción del territorio que permitía que aflorasen fantasmas o fantasías, ¿no? Del lugar en el que estamos viviendo. Y enriquecerlo y salir un poco por ejemplo, el término rural, que a veces define una variedad de contextos, de territorios y de modos de vida englobados bajo un mismo término que parece que los homogeniza cuando no tiene nada que ver. Por ejemplo, la ruralidad no sé, de la zona profunda de León, y de aldeas donde viven 16 personas y tienen unos problemas de despoblación y de pirámide poblacional casi opuestos a la ruralidad aquí en el sur de Badajoz, donde un pueblo pequeño es un pueblo de 5.000 habitantes y donde hay toda una ingeniería del territorio para convertirlo en un espacio de producción de materia prima, de energía, y lo estamos llamando rural en ambos casos. Entonces de pronto decía, bueno, urbanidades difusas, y generaba eso, un espacio de decir, esto es otra cosa. Podemos entender este lugar de una forma diferente y atender a cosas que se nos estaban pasando por encima. Y además en el caso de lo que comentabas antes, también hay una cuestión de que todo esto que estamos hablando un poco entra en el marco de la crisis del lenguaje, ¿no? Que es parte de la crisis que vivimos y de cómo jugar dentro de esa crisis. Pero esta cuestión de que el ejercicio sobre esa crisis, el ejercicio de retórica, entre dentro de el lenguaje de lo legal, me parece que también de pronto es como cobra una dimensión que también puede ser muy poderosa, ¿no? Mm. No lo sé, igual. Sí, totalmente. No sé hasta dónde nos puede llevar. Pero eso es lo interesante, ¿no? De meternos aquí. Es la verdad muy interesante y un poco extraño cómo estamos llevando la conversación tan en torno a términos, palabras, conceptos. Hay este permanente ejercicio de abstracción, cuando realmente un poco en los puntos de partida que nos interesan, tanto creo que a Zahara, a Plataforma Mal, como a ti, Merlina, tiene que ver con una transformación muy material del territorio, un trabajo muy matérico, ¿no? Muy infraestructural. Bueno, creo que esto, lo que estamos conversando, lo que señala es como que la falacia de una separación entre, no sé, materia-lenguaje o cuerpo-intelecto, sino un profundo entrelazamiento y la capacidad del lenguaje para impactar sobre el mundo.
Totalmente. Es que un poco creo que está también Twin Transition que Sara trajo a la mesa. Justamente tiene que ver con, bueno, ahí ya es como quizás entrar en un terreno demasiado complicado, pero sí como el hecho de que la transición sea digital, además de energética, o que de pronto la Twin Transition, la transición gemela, declare que esa transición energética está directamente vinculada a la digitalización del mundo, tiene todo que ver con el texto, ¿no? Porque al final todo elemento técnico está constituido por texto, entonces creo que ahí, bueno, es quizás entrar en un montón de grises que podrían complicarme mucho la vida, pero me parece que el tema de las palabras sí que, o sea, o de la escritura en sí misma, eh, establece muchas cosas, ¿no? Porque al final son todas situaciones que son performativas también. Mm. Y así también por ahí es el caso de lo que entra en lo legal, ¿no? Como son como órdenes, digamos, ¿no? También que vemos lo legal, claro, dentro de un marco mundial, geopolítico, marcado por una perspectiva muy occidental de lo que es la escritura. Eh, bueno, creo que también estamos en lo que has nombrado antes como una crisis del lenguaje, una crisis del significado y una búsqueda de formas de escapar de esos marcos. Y yo creo que sí, que el lenguaje puede ser, y el lenguaje de lo legal puede ser un espacio para huir, no, quizá el término huir no me gusta, bueno, para movernos, para desplazarnos hacia otros lugares. También, claro, es que estamos en unos cambios tan veloces. Todos estos términos en los que empezamos a situarnos ahora, ¿no? De transición energética digital, la Twin Transition, las comunidades energéticas, ¿no? Pertenecen muy a la respuesta de la Unión Europea tras la pandemia, ¿no? En el marco de Disforia Mundi que analiza Preciado. Y muy velozmente el ímpetu belicoso imperial que hemos vivido en los últimos años está como dando la vuelta a todo esto, ¿no? O sea, de pronto ya no hay que digitalizarnos para... em, no sé, para adaptarnos a una transición energética y responder con mayor resiliencia a la crisis ecológica, sino porque hay una amenaza de guerra total y el proceso de digitalización tiene que ir en base a eso, ¿no? Ya no tenemos que extraer litio de Ucrania para fortalecer la Unión Europea, sino que hay que dejar que lo explote Estados Unidos como para poder pacificar el conflicto con Rusia. No sé, estoy diciendo otras cosas un poco al azar, pero estamos también en un momento de aceleración tan bestia de los discursos con los que se justifican acciones que no están cambiando, porque la extracción de litio es la misma bajo este discurso o este otro. Y la extracción de litio, bueno, es un tipo de extracción más dentro del principio Potosí, dentro de la lógica de acumulación primitiva capitalista, donde, bueno, antes eran otras materias, ahora son unas más. Entonces hay esta tensión fascinantemente horrible entre unas prácticas de extracción materiales que apenas cambian. Los métodos son un poco más sofisticados, un poco más complejos, pero en esencia no cambian, mientras los discursos que las rodean cambian permanentemente y no generan espacios de estabilidad y de encuentro, de conversación. Sí, totalmente, está como muy loco el guión, ¿no? Sí, es una buena forma de decirlo. Está muy loco el guión. La verdad que Sí. sí. Pero bueno, también está... sí, Perdón. no, 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 es que está me bien. imagino de pronto una escena así como de guionistas en algún despacho de Hollywood como encocados, delirando y como que se les ha ido de las manos. Es como ya los personajes no se sostienen. Está muy loco el guión. Es como, por favor, anula la producción de la película. No, como justo esto iba un poco, que esta cuestión de
bueno, toda esta fantasmagoria, ¿no? Que se empieza a presentar con estas propuestas grandilocuentes de transición energética, de superinfraestructura, de cambios drásticos en el entorno y por ende en la subjetividad, ¿no? Como este fantasma que se genera, que se presenta como el único camino, ¿no? Como esta cuestión de, no voy a mencionar todas las frases que ya todos conocen Mm, sobre las no alternativas, ¿no? Que creo que un poco también en este campo se juega, ¿no? Se juegan proyectos como Plataforma Mal, por ejemplo, ¿no? Como en tratar de desenmascarar esa idea de que es lo único, ¿no? Justamente buscándole la trampa a la retórica en ciertos casos o directamente trabajando en territorio para poder estar en contacto con lo existente, no sé si llamarlo real, ¿no? Pero con lo que hay. Em, Sí, justo yo creo que en relación a eso me viene mucho a la cabeza bueno, una idea, ¿no? Que ha ido surgiendo, que tú, José, sí que ahora puedes contar más como de los proyectos concretos, pero esta idea de tecnodiversidades, ¿no? Que al final es mm, como que ha impregnado un poco varias de las propuestas en las que se ha concretado este proyecto que comentabas de Ramas y del Observatorio de la Luz, ¿no? Que justo coinciden en, sí, en imaginar, ¿no? Como, o en recuperar, imaginar, no sé, poner las manos en otro tipo de tecnologías, ¿no? Y creo que eso es como una de las, ¿no? Como una de las particularidades que no sé, tanto no estoy pensando en el proyecto de Marta Chus con Rock Domingo, ¿no? Esa idea de recuperar esos, hacer tintes, ¿no? Con las plantas, por supuesto el vídeo de Laura. mm. Bueno, no sé, a lo mejor tú podrías como, si te apetece, como comentar un poco el panorama de propuestas y como esta idea, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que en el trabajo de Laura, Laura Tavares, que ha hecho un trabajo fantástico dentro del ciclo de ramas, ilustra mucho esto que estabas diciendo, Azahara, sobre la tecnodiversidad, y no solo lo ilustra, sino que como que lo pone a funcionar, que se mete a fondo con ello. O sea, porque lo que ha hecho Laura dentro del proyecto Ramas, la primera vez que vino, vino y pasó varios días, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, una semana o así, en su primera visita a Valverde Borguillos, a este pequeño pueblo, y estuvo trabajando con varias mujeres jubiladas, mujeres mayores de Valverde, en torno a prácticas, ¿qué relación tenían ellas con la tecnología y con el hackeo? Con el hackear, con el transformar, no solo prácticas utilitarias con la tecnología. Claro, la primera respuesta es como, bueno, no sé, ninguna, no uso ordenador, pero te ponías a indagar, empiezas a abrir en qué otras tecnologías nos estamos pensando y bueno, aparece de pronto la mesa camilla como una herramienta tecnológica fundamental de encuentro y para gestionar la temperatura. Aparece un pequeño artefacto usado en repostería, tal. Hay una frase muy bonita que usa Laura en el vídeo, en la pieza de vídeo donde ha recogido este proyecto, que habla de la cocina como un laboratorio de mundos, ¿no? De pronto el lavadero que ya no se usa, pero que mucha gente tiene el recuerdo de que se usaba, no es solo un espacio para lavar la ropa, sino que es un espacio también de encuentro y de transmisión de información. Eh, entonces, aquí lo que ha hecho ha sido, bueno, tecnodiversidad, este término de Yuk Hui, no solo nos lleva a que hay que salir de la cosmovisión de Silicon Valley, imaginar otras tecnologías, sino entender que ya existen, hay otras cosmotécnicas en el mundo, o sobre todo han existido, ahora aplastadas por una perspectiva imperialista de lo tecnológico, y lo que hay que hacer es sobre todo una operación de percepción, de cambio de la percepción, una operación estética para percibir esas otras cosmotécnicas que nos rodean o cuyos restos nos rodean, pero que todavía podemos ver. Y bueno, creo que el trabajo de Laura Tavares que ha hecho en el marco de Ramas,
como decía antes, aborda esta cuestión, la ilustra, la explica y aparte se mete ahí para ver hasta dónde la puede llevar. Bueno, luego la pieza de vídeo que ha hecho es fantástica, es un vídeo que tiene un punto delirante, usando códigos de los vídeos conspiranoicos para imaginar, para recrear como todo un imaginario de una especie de ciencia ficción ibérico-rural que es fascinante. Y, y esto de los imaginarios, ¿no? Me hacía pensar que antes cuando estaba leyendo, viendo la web de este proyecto en Merlina, y empieza con una frase, la descripción de la web, con una frase que me ha gustado mucho, que es como algo así como la región del litio es de difícil acceso. Y me gustaba, me he quedado con esta cosa de la región del litio, que por un, o sea, que casi te quería preguntar sobre ella, porque en otro momento hablas de la República del Litio, ¿no? Que es Ujú. este término para referirse al triángulo de excavación. Pero lo de la región del litio me ha hecho pensar como casi como un territorio fantástico, ¿no? Que tiene que ver también con los imaginarios, los lenguajes de propaganda que aquí en Extremadura estamos viviendo mucho, en las que nos hablan del litio subterráneo, como una especie de región inaccesible, pero que esté ahí llena de promesas, de riqueza y de trabajo. Y bueno, se me ha parecido como muy estimulante encontrármelo. Ay, qué bueno. Bueno, sí, en realidad hay toda una historia alrededor del nombre y quizás sea un poco distinto al caso de Cáceres, igual no lo sé, tendría que estudiarlo, pero el tema es que, a ver, siempre o sea, para que exista el litio tiene que haber unas condiciones, ¿no? Geológicas. En el caso de lo que se llama el Triángulo del Litio, que también hubo un trabajo por cambiarle el nombre, como un poco lo que mencionabas antes, porque es un nombre que se le da a la región para reforzar su uso como matriz productiva, digamos, ¿no? En realidad el lugar es un lugar que es súper rico en muchas cosas, que culturalmente también tiene una historia muy vasta y interesante, y a nivel también organización social. Mm. Entonces, la región del litio se le llama un poco porque es como que es un lugar que concentra mucho de ese mineral, tanto que, bueno, concentra como, depende en cómo lo midas, si lo mides en todo el litio que conoce, existe en el mundo, es como el 58% del litio mundial, y si lo mides Fua. en el litio que existe en forma de salmueras, que es de más fácil extracción, que creo que el de Cáceres es en rocas, ¿no? Eh, Sí. bueno, ahí es el 85%. O sea, realmente es una barbaridad lo que hay. Entonces, por eso se lo considera una región, porque, bueno, por unas cuestiones geotermales, ¿no? Que hay toda una cuenca hidrográfica vinculada a un cinturón de volcanes y por causa de eso sucede ese fenómeno que es bastante espectacular en un punto. Y está la cuestión de cómo eso atraviesa las fronteras de las naciones, generando un tipo de gobernanza que tiene más que ver con la extracción minera que con lo que pueda plantear como política soberana cada uno de los países. Por supuesto que igual cada uno de los países tiene distintas condiciones con respecto a eso, pero bueno, de pronto empieza a haber como una gobernanza que es específica del recurso, digamos, ¿no? Que también por eso surgió el nombre de República del Litio, por haciendo guiño a un caso anterior que fue la República de la Soja, Mm. que fue un mapa que planteó Singenta, no quiero comerme todo el tiempo igual con esto, pero planteó Singentas de toda la región, una región del acuífero guaraní donde se iba a plantar soja, pero que en el momento de que fue publicado ese mapa, no, solo un tercio de ese territorio era realmente de plantación de soja, pero a lo largo de 20 años ese mapa se cumplió, utilizando distintas formas de sabotear las políticas que impedían que esos territorios fueran plantaciones de monocultivo de soja. Entonces, bueno, la idea esto de que de que es una región que termina por tener políticas que tienen más que ver con una gobernanza proxy, que no está dentro de los márgenes de la
de las políticas nacionales y mucho menos soberanas, por supuesto. Bueno, tenía una explicación muy larga tu pregunta, perdón. No, pero es fascinante, claro. Se entiende muy bien esto de la gobernanza proxy, ¿no? Y es muy terrible esto que decías, ¿no? En la República ay, se me dio el nombre, de la soja. Me has dicho que esta cosa de que el mapa se cumplió, que tiene mucho que ver con lo de las promesas autocumplidas. O sea, es a veces la propia... es el generar ese mapa de lo que va a suceder o ese vídeo promocional de la extracción del litio, lo que produce que luego se extraiga. O sea, hay que entrar ahí un poco en el lenguaje de la promesa, en el lenguaje performativo de la promesa y tener mucho cuidado con lo que dice, y con cómo se puede hackear la promesa. Claro, sí, O sea, pensando la promesa como una de los ejemplos más claros, ¿no? Del lenguaje performativo, el lenguaje que tiene un impacto en el mundo. Que con estas cosas claro, en la República del Litio se encuentran esas cifras de cantidad de litio y claro, lo que vivimos aquí, o sea, está teniendo mucho impacto social el proyecto de extracción de litio en Cáceres, pero realmente estamos hablando de cantidades minúsculas. ujú, O sea, no son cantidades que vayan a tener un inmenso impacto ni en la industria no sé, del automóvil, de las baterías. Tendría un impacto económico en la región, pero tampoco enorme, ¿no? Em, Aquí creo que funciona de una forma muy diferente la extracción de litio. Funciona mucho más como una promesa, funciona mucho más como una herramienta dentro de las diplomacias europeas y los discursos de autonomía. Aquí creo que funciona mucho más eso, en un plano de profecías y de dialéctica y generar imaginarios que en un sentido de extracción real. Bueno, es todo un tema, ¿no? Que sea muy interesante como profundizar más en las diferentes escalas que tiene la extracción de un litio en un sitio y otro y el impacto de información que se está sacando, de cómo se visibiliza una y otra. A nivel de gobernanza del Estado español y de la gobernanza de la Unión Europea, creo que tienen que ver más con el diseñar un discurso de supuesto control del desarrollo y de los próximos años. Bueno, nos estamos adaptando a esta escasez de materiales, a esta transición energética, pero luego los datos son muy, muy claros y muy contundentes. O sea, no hay litio en el planeta Tierra suficiente para sustituir la flota de automóviles que hay. no. O sea, no hay materias suficientes para que la industria que existe ahora mismo se adapte a otros materiales y a otra forma y a otras tecnologías. Hace falta un cambio en las formas de producción que no se están planteando por ningún lado. Entonces, estos discursos de vamos a extraer y estos imágenes render de praderas verdes llenas de placas solares maravillosas o de extracción de litio totalmente limpia, proceso de descarbonización que se vende aquí, eh, bueno, no sé, yo cada vez los percibo más como una especie de intentos de simular un control del futuro, un control del porvenir que no existe por ningún lado. Aparte de que, bueno, pues obviamente pues España tiene mucha relación con la minería y con el extractivismo. O sea, una de las cosas más terribles que veíamos aquí cuando empezamos el proyecto el proyecto Cómo vivir en una zona de sacrificio, con interrogación, es una pregunta, o sea, surgía de un diálogo entre Extremadura y la Patagonia, una zona de la Patagonia austral, de conocer, bueno, unas compañeros que estaban allí, que venían de la lucha anti-extractivista desde hace mucho tiempo y donde demostraban que la zona de sacrificio no es una zona vacía, es una zona de resistencia, de reinvención de la vida. Y aquí empezábamos a ver que se apuntaban proyectos que se planteaba la apertura de minas a cielo abierto. Entonces surgía de una pregunta que les hacíamos.
Y había, lo hablábamos mucho en ese momento, una cosa muy que teníamos que hacer consciente, que es, bueno, a ver, estos son prácticas que el antiguo imperio colonial ha desarrollado siempre su periferia y que se está cada vez interiorizando más, metiéndose ahora en la zona periférica de las antiguas metrópolis. Pero lo que estamos viendo son prácticas destructivas que se llevan viendo en muchos lugares. Por eso lo que tenemos que hacer es aprender de formas de resistencia que se llevan practicando mucho tiempo en otros lugares. No hay que inventar nada. Es salir de esta lógica de que tenemos que inventar cosas, como decía antes con la cuestión de la tecnodiversidad. Es que las cosas ya están sucediendo. Lo que hay que hacer es aprender a observarlas. Claro, sí, eso totalmente, como que ya lamentablemente parece que los lugares más castigados son vienen a contarnos sobre el futuro, ¿no? Como, Sí. o sea, si bien esto tiene una magnitud que no nos pertenece o a la que no, con la que no podemos vincular nuestras existencias están vinculadas a este sistema, ¿no? Y en ese sentido es como exorcizar el extractivismo que de alguna forma llevamos Mm. dentro de nuestra propia manera de vivir y de consumir. Ujú. Sí, totalmente. Sí, sí. Me ha gustado mucho esto, ¿no? Claro, es un ejercicio de exorcizar el extractivismo. Cuesta decirlo, cuesta más aplicarlo. Sí.